Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nuevamente una entrevista en estos tiempos de cuarentena, pero como siempre con grandes personalidades. En esta ocasión tengo el gran honor de contar aquí con el doctor en Economía y profesor de la Universidad Católica de Pereira, Antonini de Jiménez. ¿Cómo estás, Antonini? Andrés, muy buenas noches, muchas gracias por tu invitación y un saludo evidentemente a todos los oyentes que a lo largo de estos días podrán compartir en tu canal pues esta entrevista. Muchísimas gracias por invitarme, me siento muy halagado y complacido. No, muchísimas gracias a ti de haber podido aceptar la entrevista y brindarnos ahora una gran cátedra como siempre estás acostumbrado a darlas en tus invitaciones. Y asimismo, para no ir perdiendo ni un segundo, por favor, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria. ¿Quién es Antonini de Jiménez? Bueno, Andrés, pues mira, Antonini es un personaje claramente que se esconde detrás de una persona que ha dedicado sus 36 años de vida al intento por saber lo que las cosas son. Y eso lo ha hecho encadenado a un sinfín de horas de estudio en biblioteca, pero fundamentalmente con la valentía y el coraje, no particularmente mío, sino esa fuerza indómita por querer saber que me ha llevado a lo largo del mundo a dar clases, a estudiar. Yo considero, siguiendo, y esto lo decía Heráclito el Oscuro, decía siempre que búscate a ti mismo, ¿no? Y ese búscate a ti mismo, pues ha sido la filosofía de mi vida, saber quién soy, pero de verdad, no español, economista, no, 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 realmente, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué digo lo que digo? Y bueno, pues eso me ha llevado pues, a países tan estrambóticos, estrafalarios como Camboya, donde viví 2 años, la frontera norte mexicana. Desde luego no me gusta irme ni a París ni a Nueva York, como te puedes dar cuenta. Lo mío son lugares jodidamente atrevidos. Yo creo que allí es donde ocurren las cosas. En los lugares donde no quieren, las personas normalmente no van, allí es donde va Antonini, porque allí es donde el asunto se desarrolla. El ser humano se expresa en su máxima realidad y uno puede extraer, pues evidentemente, orgullo y realidad. Esa es la razón. Y bueno, eso soy. Ahora estoy en Colombia y doy clases en la Universidad Católica de Pereira. Además, pues subo contenidos, como sabes, a internet y a estas cosas. Y al transcurrir todos tus años alrededor del mundo, me imagino que debes de haber configurado unas ciertas ideas. No sé a qué política, a qué filosofía política te adhieres. Cuéntanos, por favor, tu primer encuentro con las ideas, por qué llegaste a esas ideas y por qué decidiste quedarte en ellas. Mira, Andrés, me gusta que me hables de ideas y no de ideologías, porque el hombre tiene ideas y las ideologías tienen al hombre. Yo el primer libro que me acabé enterito, tardé muchísimos años, hasta los 16 años yo no me leí ningún libro completo. Solo leía lo que me obligaban en la escuela. Y el primer libro, lo recuerdo, vivía en Irlanda, era el mono desnudo de Demos Morris. A partir de ahí, pues me sentí profundamente inclinado hacia el estudio y la lectura, y bueno, pues he leído a lo largo de toda mi vida mucho. Tuve una fase, una época, la época veinteañera, donde leía a Erich Fromm y ese psicoanálisis que hoy pues, a lo mejor es un poco superficial, pero con 20 años para mí era la luz en el río. Luego pues estuve leyendo también pues los típicos libros de Joseph Stiglitz, de Krugman, todo lo que viene siendo la izquierda posmoderna de la economía, porque bueno, eran los bestsellers, etcétera y tal, ¿no? Luego fui subiendo hacia el campo de la literatura, Antonio Machado, por cierto, recomiendo a Antonio Machado, poeta sevillano, Juan de Mairena, un libro maravilloso, la heterodoxia de un maestro de escuela andaluz, y luego leí más psicoanálisis, pero todo lo que he leído, teología, ahora estoy en la teología, historia de Roma, todo lo que he leído, Andrés, siempre, siempre ha sido para saber economía. O sea, no leía economía y luego otras cosas, no. Todo lo que yo leía era para entender la economía. Es decir, yo intentaba que la economía fuera como un globo, que se va hinchando, se va inflando de contenido. No solo de contenido económico, y aquí la primera conclusión. El que solamente sabe economía no tiene ni puñetera idea de economía. Pero ni idea. Ni idea.
Por lo tanto, la economía exige de saber filosofía, teología, sociología, química, metafísica. Si no, eres un pobre pelele. Y eso es lo que yo intento, animado por una vida que llevo ajena a muchas responsabilidades cotidianas y familiares y embarcado evidentemente en esta aventura de descubrirme a mí mismo descubriendo el mundo. Yo te escucho y se me vienen a la mente varios autores, por ejemplo, en una entrevista, me parece que fue la 10ª entrevista con el profesor Alberto Venegas Lynch, él me decía, es muy importante no llamar, por lo menos, al liberalismo ideología, porque la ideología es ese marco cerrado que te impide ver más allá de ese cuadrado. Y hablando también de lo que me decía, se me viene también a la cabeza Hayek, cuando decía que un economista que es solo economista es un pésimo economista. Es un pésimo. Mira, la economía responde 3 preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para quién? Pero no contesta el por qué. Y si tú no contestas el por qué, tú no tienes el sentido de las cosas. Entonces las cosas dejan de tener sentidos y se convierten en experiencias. Las experiencias son como las reacciones químicas. Solo generan poder de atracción. Sin embargo, las esencias son lo que bifurca y enraiza en el corazón de una persona. Por eso, el que tiene sentido no le tiene miedo al coronavirus. Y el que solo vive de experiencias, no entro todavía en el tema, pero ya te lo adelanto, vive acojonado en su casa debajo de la cama. Ya por ahí vamos viendo lo que es un hombre y lo que lo lleva al camino de la virtud. Ya vamos a entrar en ese tema y menos mal que lo adelantas. Pero antes que ello, Antonini, tú que has sido una persona cosmopolita, has estado en varios países, en varios continentes, como ya lo dijiste, ¿qué es lo que has podido abstraer de de las diferentes economías en las que has estado? Las leyes económicas rigen para todo el mundo, no importa si estás en Colombia o si estás en la China, pero ¿por qué unos países se desarrollan y otros no? Mira, es muy interesante lo que me dices. Es muy interesante porque por ejemplo, yo en Camboya entendí que la teoría del valor trabajo, esa teoría marxista, todavía está en pie en muchos países. Y que, por ejemplo, un camboyano pues se merece su salario simplemente por el número de horas que pasa en el lugar donde se encuentra, allende lo que produzca, allende lo que produzca. Eso pasa en Camboya. Por lo tanto, me di cuenta que hay un concepto que normalmente los economistas no usamos, que es el concepto de la moral. Lo que desarrolla un país es la conciencia moral de su pueblo, y la conciencia moral de su pueblo es la capacidad, esto ya lo dijo Adam Smith, es la capacidad de entender como asuntos personales los intereses de los demás. Por ejemplo, Colombia no funciona el libre mercado. Si hubiera libre mercado, no funcionaría. Si hubiera intervención completa, tampoco funciona. ¿Por qué? Porque la conciencia moral colombiana no permite el desarrollo espontáneo de las cosas, porque las personas no son libres. Pongo un ejemplo. Yo tengo debajo de mi casa un tío que pasa todas las noches que es un vigilante. Vigila la cuadra y lleva un silbato. Y el tipo pita y yo no puedo dormir. Yo no puedo dormir porque pita. Y yo pregunto, ¿pero por qué pita? Y él dice, porque tengo que vigilar. ¿Y por qué no lo haces en silencio? Porque si lo hago en silencio, los vecinos piensan que me he quedado dormido. Sospecha. Un pueblo que sospecha del vecino no funciona el libre mercado. No funciona el libre mercado. Imposible. No puede funcionar. Por lo tanto, y ahí está la clave del asunto, que muchos libertarios, yo he asumido el rol del Pepito Grillo del libertarismo, ¿no? Porque digo, yo soy libertario por vocación, pero no por devoción. Por vocación, no por devoción. Y creo que el movimiento libertario tiene que ser autocrítica, no para destruirse, sino para multiplicarse. No puede seguir utilizando el fantasma marxista para mantenerse siempre en la tensión de lo negativo. Entonces, claro, este tipo me dice, no, yo es que si no pito la gente se cree que está dormido. Por lo tanto, para que él pueda hacer bien su trabajo, yo no puedo hacer bien el mío, que es dormir. En este caso, hay una incompatibilidad de caracteres, de incentivos, que el libre mercado que se ha establecido aquí no funciona. No funciona. Por lo tanto, no es más intervención
o menos intervención, es más conciencia moral o menos conciencia moral. Hay países con estados grandes y desarrollados y países con estados diminutos y subdesarrollados. Véase Camboya, véase Colombia, véase Ecuador. La gente me dice, no, el estado en Ecuador y en Camboya es muy alto. Mentira, mentira. ¿Es alto? Mentira. Esto es como una mala novia o un mal novio, que nunca está realmente contigo, pero siempre te está dando el coñazo, ¿verdad? Da la sensación de que nunca cumple lo que tiene que cumplir, pero está todo el día jodiendo al lado. Estos son estos estados. Los estados que son diminutos, que no tienen fuerza, todos los estados latinoamericanos son diminutos y no tienen fuerza, saco Venezuela, digo, pues Chile, pues, o sea, Argentina, pues la misma Colombia, Ecuador. En realidad, no es que intervienen mucho, intervienen muy poco, no saben. Lo que están es jodiendo todo el día. Que si el papel, que si firmar no sé cuánto, que si abrete el no sé cuánto, que si para la cédula necesitas un certificado de que estás vivo, de que esto lo firma el ministerio. Pero eso no es intervención, eso es tocar las narices, ¿entiendes? Eso no, lo que nosotros necesitamos no es acabar con ese estado, es realmente un estado que sea compatible con el desarrollo. Y es un estado que vaya a la par con el desarrollo dinámico de la privacidad. Eso es el asunto, a mi juicio. Sé que es un poco polémico, pero es lo que opino. ¿Y cómo conseguimos esa conciencia moral? Es lo que me pregunto. ¿Por qué unos países alcanzan a llegar a un punto de conciencia moral como lo estás describiendo tú y otros no? ¿Qué es lo que nos impide llegar a eso? Es verdad que hay muchas razones, es decir, no es fácil. Esto es la eterna pregunta, lo que se dice normalmente el patito feo del desarrollo, ¿no? Que uno nunca sabe exactamente cuál es el factor. Lo que yo sé es lo que yo hago. Yo propongo la propuesta Antonini de Jiménez Development, que es la siguiente, lo que yo hago en YouTube. Que se metan los compañeros en Antonini de Jiménez. Esa es la única política que yo confío para desarrollar América Latina. ¿Cuál es esa política? Meter el dedo en la llaga, Andrés. Meter el dedo en la llaga. Es decir, mis estudiantes en noviembre se van a protestar al gobierno de Colombia. Hubo muchas protestas aquí en Colombia en noviembre. Pues ya sabe, todo el tema este de que si, todo lo que se llevó a cabo con el tema de la educación y tal. Yo le digo a mis estudiantes, vosotros no tenéis vergüenza. Yo se lo digo a la cara. Como profe, no tenéis vergüenza. Vosotros vais a la calle a protestar contra la privatización de la educación y estas polladas, pero luego vosotros en el aula de clase os sentáis siempre con los mismos amiguitos. No conocéis a vuestro compañero de al lado. Estáis reproduciendo la desigualdad de clase que luego vais a la calle a protestar. Chicos, vosotros no protestáis para liberaros. Vosotros protestáis para seguir obedeciendo. Ese es el asunto. ¿Qué hace Antonini para romper con eso? Se los coge a todo ello y se los lleva a la zona, ellos le llaman los mierderos de Colombia. No sé si en Ecuador tiene el mismo significado. Como las zonas peligrosas, como las zonas más pobres, como las zonas donde hay una poderosa atracción de negatividad. Y me lo llevo allí a dar clases. O me saco un vídeo en un prostíbulo y hago un vídeo con prostitutas delante, o me los llevo a, pues no sé, a hablarle de la cotidianidad, de cómo la economía se puede explicar desde las lentejas, desde cómo comemos, desde cómo nos montamos o no en el autobús, etcétera, etcétera. Eso es lo que rompe a un estudiante y le abre el cerebro. Lo demás es blablablismo. Blablablismo, Andrés. Blablablismo. Mira, esta crisis del coronavirus, y sé que muchos libertarios lo van a ver y se van a enfadar conmigo, pero es verdad. O sea, es que yo ya se lo dije a Jorge Eduardo Castro, también libertario en Colombia. Yo le dije, Jorge, el 90% de los libertarios hablan de la libertad para no tener que ser libres. Son unos cobardes. Pero no porque sean libertarios. No, el resto también. Pero digo, hablan de la libertad como mis estudiantes en las manifestaciones, para luego poder seguir siendo esclavos. Y esto se está viendo, por ejemplo, en esta crisis del coronavirus, que luego entraremos. A lo que me refiero, Andrés, la libertad es algo tan jodidamente elevado, es el único elemento que le da dignidad al ser humano, que no se puede adquirir adscribiéndote a un movimiento. No es sacándote un carné de uno de otro. La libertad, si no se arriesga, se pierde. La libertad es la única cosa que al conservarla desaparece. La libertad no es un bien económico.
no es un depósito de valor, porque no lo conserva. Si tú intentas conservar la libertad en un cajón, desaparece. La libertad solo se multiplica cuando se ejerce. Por lo tanto, es una condición del espíritu, no es una condición de lo económico. Es lo económico lo que se empapa de la libertad, no la libertad de lo económico. Por eso nos equivocamos cuando nos creemos que más libertad es abrir los mercados siempre y de cualquier manera. Bueno, pues depende en qué sitio y depende para qué cosa. Ah, profe, pero es que eso es muy complicado. Amigos, que esa es la libertad, es que esa es la realidad. La realidad no es esto, lo otro, aquí o allí. La realidad es esto y lo otro, aquí y allí. Y ahí me surge una pregunta. ¿Cómo compaginar esa realidad con ese precepto de libertad? Si tú me dices que es algo etéreo, ¿cómo podemos compatibilizar ambas cosas, la realidad y lo etéreo? Es que la realidad es etérea. Me explico. Tú y yo podemos estar los dos viviendo en Quito. Te pongo un ejemplo. Dos curas, dos monjes en un monasterio todos los días rezando, todos los días. Viven igual, se levantan a la misma hora, comen a la misma hora, hacen exactamente lo mismo durante 30 años. Y uno le dice al otro, oye, pero ¿cómo es posible que llevemos 30 años los dos rezando siempre lo mismo y tú siempre estés feliz y yo siempre estoy triste? Y le dice el otro, porque yo rezo para dar gracias y tú rezas para pedir. Salgo de la condición, no estoy hablando, no quiero meterme aquí en una condición religiosa. Pongo el ejemplo así, depende cómo estés en el sitio, corazón. Y lo que te hace ese depende es ese concepto que tú llamas etéreo de la libertad. Una persona en la cárcel puede ser una persona libre y otro en la calle puede ser un puñetero esclavo del afán de novedades en un centro de comercial comprando todos los días gilipolleces. Pues depende. Eso es el asunto. Eso es lo que nos hace digno. ¿Y cómo se alcanza la libertad? Arriesgando nuestra vida, Andrés. No en un sofá, no escondidos, no encerrados, arriesgando nuestra vida. ¿Pero cómo? ¿Me tiro de un puente? No. Arriesgándola después de haberte dedicado al estudio y a la comprensión. Solo así una persona es libre. De otra manera es blablismo. No vale para nada. A mi juicio, no vale para nada. Ahora bien, trayendo la economía a la conversación, en una de tus lúcidas intervenciones recuerdo que dijiste que la economía funciona como un exceso de verdad. En cambio, la política funciona como un exceso de mentira. ¿Cómo conciliar ambas posturas para configurar instituciones funcionales? Pues una pregunta maravillosa la que tú me haces. Sí, la economía pone las cosas muy crudas y el problema es que las personas no queremos saber toda la verdad. Cuando nuestra novia, nuestro novio, nuestro padre, nuestra madre nos dice las cosas a la cara nos duele. Y en lugar de sentarnos y decir cuánta verdad hay en esto que me dicen, decimos está loco, es paranoico, es que celosa, es que no sé cuánto. Eso es lo primero que hacemos. Si nosotros quitamos todas esas gilipolleces del medio y hacemos verdaderamente autocrítica, te das cuenta que la economía es simplemente, no es que sea un exceso de verdad, que es, pero es un exceso de verdad en cuanto que es la realidad en su estado puro, sin mentiras piadosas. Pero claro, dice el Papa Benedetto XVI, el hombre necesita la verdad, pero sin amor es insoportable. Bueno, la economía es una verdad sin amor. Por eso jode tanto los economistas, por eso nos gustan los economistas, porque te dicen la verdad sin amor. Y la política solamente te da amor sin verdad. Entonces, en ese sentido, el político es uno que hace bla bla blismo. ¿Entiendes? La política da amor sin verdad, la economía da verdad sin amor. Por eso la política y la economía son consustanciales. Por eso no podemos hablar de economía sin política o de política sin economía, porque la verdad requiere un poquito de mentira y la mentira requiere un poquito de verdad. ¿Cuál es el asunto? ¿Cómo ese poquito de verdad y de mentira hace instituciones más fuertes? Haciendo hombres más libres. ¿Y cómo se hacen hombres más libres? Cuestionándolos, empujándolos, contraviniéndolos, siendo irreverentes. Yo me disfrazo, tú has visto los vídeos, yo me disfrazo, me pongo collares, me pongo gilipolleces, porque yo quiero que sobre mis estudiantes haya una potente reacción y diga, ¿qué le pasa a este profe? ¿Está loco? ¿Qué mierda? Es decir, chocarlo frente a la sociedad ultra mega hiper conservadora barroca en la que viven sus días.
donde lo único que hacen es hablar de que quieren ser libres para seguir siendo esclavos. Por lo tanto, el asunto es tomar decisiones donde arriesgues tu vida, que te duelan, que no sean cómodas, que sean controvertibles y tener una esperanza hacia el futuro. Instituciones, nosotros de manera individual no podemos hacerlas. De manera individual solo podemos ayudar al otro. Andrés, ¿hasta dónde tenemos que ayudar al otro? Hasta donde dejamos de ayudarnos a nosotros mismos. Es decir, cuando empezamos a ayudar a alguien a condición de desayudarnos a nosotros, les estamos jodiendo la vida, porque los estamos utilizando. Ya sabe que la izquierda ama mucho a la pobreza. ¿Sabes por qué, no? Porque la pobreza para la izquierda es el chivo expiatorio. Utilizan a los pobres para poder eximir sus culpas. Claro, se preocupan de los pobres de Australia, de Camboya, les importa una mierda, pero lo importante no es el pobre, lo importante es que así ellos se sienten bien. Eso no es ayudar. Solo ayuda al otro mientras que el otro esté lo suficientemente cerca de ti como para que no te abandones. Si te tienes que abandonar para ayudarlo, ya no le estás ayudando. No le estás ayudando, ¿eh? No le ayudas. Eso quería dejarlo claro para tus oyentes. Eso nos trae al tema del momento, que no podemos dejarlo pasar, y que ya los mencionaba antes, del tema del COVID-19. Estamos atravesando un momento histórico en el cual hay una sinergia entre desconfianza, pánico y confinamiento social. Un cóctel que alimenta sin duda ideales jovesianos más desaforados. Con todo ello, ¿crees que este sea el quiebre que necesitan los gurús del totalitarismo para poner a funcionar toda la maquinaria ideológica de control y vigilancia social? Ya lo están haciendo, ya lo están haciendo. O sea, a ver, el pueblo lo está pidiendo, el pueblo aplaude las medidas, el pueblo lo quiere porque todavía no hemos superado nuestra conciencia de esclavo. Andrés, el esclavo tiene una cosa muy buena, que vive tranquilo, no tiene el peso de la responsabilidad de la vida, vive tranquilo. Una persona puede ser profundamente feliz siendo esclava. Una persona puede hallar sentido siendo esclavo. Una persona no necesita, en este sentido, la libertad para ser feliz. No la necesita. Por lo tanto, ¿me escuchas bien, Sebastián? Sí, no, es que parecía que se había ido. Por lo tanto, la pregunta no es ser feliz, porque se puede ser feliz siendo esclavo. La pregunta no es tener sentidos, porque se puede tener sentido siendo esclavo. La pregunta es qué felicidad, la pregunta es qué sentido. Por lo tanto, por supuesto, mira, una de las cosas que está pasando con el COVID, con las políticas de aislamiento, es que se está provocando lo que yo llamo la suspensión ética de la política. La suspensión ética de la política significa que por el miedo, las personas asumen cualquier situación, cualquier política, con tal de sentirse frágilmente protegidos. Entonces, por ejemplo, en España ahora con la política de Pablo Iglesias, que es un terrorismo prácticamente de Estado, eso es realmente lo peor que nos puede ocurrir, pues se están apoyando políticas como la renta mínima universal, políticas como el confinamiento obligatorio, como el control, el Big Data, simplemente porque en nombre de nuestra seguridad. Entonces, si nosotros no actuamos contra esto, levantamos nuestras voces, publicamos nuestros artículos y los profesores no levantamos la voz frente a este atropello, pues vamos a ser culpables, vamos a ser profundamente culpables de todo esto. Es muy difícil dejar de ser esclavo porque la libertad es incómoda, es dura, es difícil. No es fácil ser libre. Yo estoy viendo muchos compañeros libertarios que están apoyando el confinamiento. Yo el 8 de mayo publiqué un artículo Quo Vadis Coronavirus. Hasta entonces yo no había escuchado a nadie criticando las políticas de aislamiento públicamente. Hay un tipo en Argentina un poco loco como yo que se peina así, Javier Milei, ¿no? Javier Milei empezó diciendo que nos teníamos que quedar en casa, que el Estado era maravilloso. 7 días después se dio cuenta del atropello y dijo, no, que mejor no, que lo contrario, que volvamos otra vez a la libertad. Es decir, que no es fácil defender la libertad, Andrés, no es fácil. A mí me han llamado amigos diciendo, estás loco, ¿qué haces publicando esto? Mañana sale otro artículo aún peor, no es la educación, no es la sanidad, estúpidos. Porque yo tengo derecho a equivocarme, Andrés. Si los datos me demuestran que me equivoco, yo pediré disculpas. Pero ¿yo tengo derecho a equivocarme o no?
Porque si yo no ejerzo mi libertad no me equivoco, el esclavo no se equivoca, el esclavo siempre acierta. Entonces, pues yo reivindico aquí delante tuya mi derecho a equivocarme. Estoy absolutamente en contra de la política de aislamiento, completamente, y tengo argumentos para demostrarlo. Cuéntanos, por favor, un poco de esos argumentos. ¿Qué podemos hacer ante todo este caos que se está dando? O sea, muchos, por no decir todos los países, han adoptado estas medidas de confinamiento. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, mira, antes de contarte la alternativa, que es muy simple, te quiero explicar exactamente por qué no la hemos cuestionado. Y no la hemos cuestionado no porque tengamos miedo al virus, eso es mentira. Porque la tasa de mortalidad del virus es ínfima, ínfima. ¿Por qué entonces? Y ahora explicaré por qué no nos parece ínfima y nos parece muy, muy grande. Nosotros lo que le tenemos miedo es a la vida, no a la muerte. Mira, cuando una persona vive su vida como un desgraciado, me refiero con desgraciado a que no tiene afanes, a que no tiene voluntad, a que no tiene vocación en su vida, a que siente que la está perdiendo constantemente, le entra miedo a perderla. Sin embargo, una persona, por ejemplo, que tiene su vida con vocación, que la vive con espíritu, que la llena cada día de fundamento y de sentido, no tiene miedo a morirse. Vive la vida, vive la muerte con condescendencia. Mira, el virus llegó de China, pero el miedo al virus lo crearon los europeos. Fundamentalmente, yo sé lo que es Europa, porque yo soy europeo. Mis amigos son españoles, yo soy español. Da vergüenza. Umberto Galimberti, el italiano, escribió El tramonto de Occidente, que es la caída de Occidente, ¿no? El atardecer de Occidente. Es un continente cagado de miedo. Quieren ser funcionarios, pero no porque tienen una aspiración al servicio público, sino porque no quieren comprometerse con la vida. Están acojonados y prefiere que alguien piense por ellos. Ese es el miedo. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Todo Dios a la calle a trabajar. La población de riesgo aislada. Se multiplica durante los próximos 3 trimestres 4 veces el gasto sanitario en emergencias médicas. Y se establece un plan, pero si es que estas son cosas anodinas, y se establece un plan de emergencia sanitaria y financiero para las personas de alto riesgo que en ese sentido no puedan trabajar. Alto riesgo, gente mayores de 70 años. El resto del mundo a trabajar, a la calle, que se infecten y que salgan inmunizados de la infección. Se acabó de tonterías. Eso es lo que hay que hacer, Andrés. No hay que hacer nada más. Si no, mira, haber dado a los médicos la potestad para que gobiernen, esto lo dice Aristóteles en Política, en el libro 1 de Política. Es que esto ya está dicho, no me lo estoy inventando. Cuando tú le das a los médicos la dirección de las políticas públicas, ellos son los que están diciendo que nos aislemos, lo que estamos haciendo es convertir la sociedad en un hospital. Y una sociedad, amigo mío, no es un hospital. Porque las personas no solo se mueren, hacen otras cosas aparte de morirse de enfermedades. Se mueren de depresión, se mueren de hastío, hay otras cosas, ¿entiendes? Pero esto es lo mismo que la gente cuando equivoca que un buen empresario es un buen político. Pues no, porque un país no es una empresa. Libro 1, Aristóteles. ¿Ya? Entonces, si tú le das a un empresario la dirección de un país, convierte el país en una empresa. Si tú le das a un médico la dirección de un país, convierte al país en un hospital. Efectivamente, lo que está enfermo es la sociedad. Tú y yo estamos de puta madre aquí en casa, aburridos, perfectamente, cantándole a Dios. Quien está muerto y moribundo en la sociedad ahora mismo. La sociedad está en cuarentena. ¿Por qué? Porque le hemos dado a los médicos la potestad de algo que no tienen, deben de tener. Y nosotros, por miedo a ese miedo a vivir, le estamos dando toda nuestra maldita vida. Es indignante. Y desde aquí aclamo, es indignante apoyar la política de aislamiento. Indignante. Indignante. ¿Cuántas personas han muerto en el mundo? 100.000 personas han muerto en el mundo. Primera cosa, distingamos los que mueren con coronavirus de los que mueren de coronavirus, que no es lo mismo. Y quien me diga que es lo mismo, entonces no ha leído a David Hume. Y hay distinguido causa de efecto. David Hume ya nos dijo claramente, pero para eso hay que leer a David Hume. Si no, entonces no se sabe, que si yo veo todos los días salir el sol, eso no quiere decir que la Tierra, eso no quiere decir que mañana el sol vaya a salir, bueno, en este caso es la Tierra, pero bueno, lo digo. Simplemente es la experiencia, es el hábito lo que nos lleva a decir que mañana va a salir el sol.
pero no tenemos ninguna razón convincente para explicar qué pasaría en el caso de que no sucediera. Por lo tanto, no conocemos la causa de las cosas. Primera distinción, morir con coronavirus de morir de coronavirus. Eso es lo primero. Segundo, me dice, es que colapsa el sector sanitario. Pero si el sector sanitario está colapsado en América Latina desde que se creó, si hay 8 camas en Colombia, 8 respiradores, es decir, el sistema ya está colapsado. Por lo tanto, da igual que nos aislemos, se colapsa. Esto quiere decir que entonces no es un problema de que se colapse el sector público, el sector sanitario, porque ya está colapsado. Es decir, nosotros podemos seguir trabajando, podemos seguir produciendo, podemos incrementar nuestra inversión en sanidad y además vamos creando el sistema inmunológico para protegernos del virus. Porque yo digo, vamos a esperar a la vacuna y si el virus muta, porque el virus podrá mutar, ya no nos valdrá la vacuna, esperamos a la siguiente y cuando llegue la siguiente esperamos a la siguiente. Todo esto es política posmoderna de izquierda. Todos los libertarios que apoyen el aislamiento, Andrés, te lo digo en tu canal para que sea primicia, todos los libertarios que apoyan el aislamiento son izquierda posmoderna sin saberlo. La izquierda posmoderna que viene desde Descartes y que llega hasta Foucault filtrada, solo tiene un principio, que es el del extremo subjetivismo, que es que uno, la parte, es igual al todo. Una vida es igual a todas las vidas. ¿A qué te suena esto? El médico, para el médico una vida son todas las vidas, pero para la sociedad una vida no son todas las vidas, porque la sociedad aplica la ley de lo relativo y el médico aplica la ley de lo absoluto. Entonces estamos aplicando la ley de lo absoluto en un mundo que es relativo. Recuérdate, precios relativos, la economía es relativa, el mundo es relativo. Es decir, que están jodiendo. El ecologismo, el animalismo y el feminismo, que son el tridente de la izquierda posmoderna, la santa trinidad posmoderna, animalismo, ecologismo y feminismo, es la política de la intimidad, la política del cuidado, la política de que un perro vale lo mismo que un niño, y aquí en Colombia a los perros se le ponen nombres de personas y se le lleva coño al veterinario y a la iglesia, carajo, ¿entiendes? Esa política de que al que le guste los toros está contra los animales porque los animales y el hombre están a la par en el reino de Dios. Pues ahora ahora me dicen que nos tenemos que aislar porque la vida de una persona vale lo mismo que la vida de todas, no de todas, que la vida de la sociedad. Claro que todas las vidas valen lo mismo, todas las vidas valen lo mismo, pero no estamos comparando una vida con todas, estamos comparando una vida íntima con una vida social, la sociedad con una vida, no estamos comparando todas las vidas. Pues esto se le escapa a la gente y esto es de primero de ciencias sociales, de primero. Bueno, pues aquí estamos tú y yo jodidos, en casa, sin poder ir a verte a Ecuador, por este problema. Y vemos que siempre es bueno escuchar voces disidentes. Desde las primeras voces que he escuchado, me parece que en Suecia están tomando esta alternativa, si no estoy mal. Lo que vemos es que estamos entrando a un callejón sin salida, porque si muy bien lo dices tú, el sistema en América Latina está totalmente colapsado desde antes de que llegue cualquier coronavirus o cualquier ébola o cualquier lo que sea. Ya está colapsado y el punto es que, bueno, nos distanciamos un momento, pero dicen que esto va a durar siquiera unos 18 meses. ¿Qué vamos a hacer esos 18 meses? ¿Cómo vamos a producir? Eso es lo que a mí me tiene un poco desconcertado. No, va a pasar una cosa, Andrés, muy fácil. El mes que viene estamos ya todos en la puñetera calle trabajando. Eso es lo que va a pasar. Vamos a ver. El ser humano tiene la capacidad de decir una cosa y la contraria muy rápido. Nada más que cambian sus circunstancias personales, piensa lo contrario. Una persona piensa hoy esto y mañana lo otro en función de cómo está sentada. Por lo tanto, esas mismas personas que hoy apoyan el confinamiento, dentro de un mes van a decir, hombre, no, pero hay que salir ya porque la economía, porque no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ¿por qué mierda hemos estado haciendo este mes un puñetero confinamiento y cargándonos la economía? Señores, ellos deberían de decirte, en honor a la verdad, mira, Antonio, porque no me he buscado a mí mismo, porque no he seguido al oráculo de Delfos para saber quién soy realmente, porque en realidad soy una piltrafa acojonada que me dedico a leerme 4 libros, a recitarlo de memoria y a hacerme el intelectual por las calles con las gafas redondas de Juan Carlos Monedero. Pero no tienen la valentía para decir eso a la puñetera cara. No la tienen. Y como no la tienen, pues tenemos que aguantarlos. A toda esta patraña, aguantarlo y nosotros aquí jodidamente encadenados.
Si esta gente arriesgara su vida con conocimiento, no tendríamos este problema. Me jode que América Latina se ha tirado toda su puñetera vida criticando a Europa, que las políticas del FMI, que las políticas del Banco Mundial, que nosotros somos una sociedad diversa y que tenemos nuestro bla, bla, bla y que nuestra sensibilidad. Y ahora que tienen autonomía para decidir cómo carajo gestionan el coronavirus, todo lo que llega de España se lo están comiendo enterito. Colombia, todo lo que dice Pedro Sánchez se lo traga. España incrementa el aislamiento, Colombia lo incrementa. Colombia lo reduce. Eso está haciendo. Por lo tanto, lleguemos a las conclusiones a las que hay que llegar. América Latina ahora hace mal copiando a Europa cuando no debería de seguirla, y cuando debería de seguirla no la sigue y entonces hace mal. Es el neurótico en una casa que sigue la corriente cuando la corriente del río te destruye y que no la sigue cuando la corriente del río te favorece. Pura neurosis latinoamericana, que esto heredada de los españoles, que son, por cierto, bastante neuróticos. O sea, que no es que los españoles no seamos neuróticos. Así que sí, esa es la contradicción. Dentro de un mes volveremos a trabajar, pero bueno, lo haremos poco a poco, en fin, con este rollo y evidentemente habrá cambios, no van a ser cambios. No es que vayamos a salir ahora y esto vaya a ser, pero yo aspiro a que va a haber algunos cambios. Mira, por ejemplo, no pienso que estemos cayendo en el fin del capitalismo, como dice Slavoj Žižek. El capitalismo es un resultado de la conciencia moral de un pueblo, no es un puñetero extraterrestre que viene de fuera y lo tenemos o lo podemos echar. No, es el resultado de las formas de hacerse de las personas. Es eso. Capitalismo es eso. Por eso el capitalismo no se puede cambiar. Por eso el capitalismo no está en riesgo. Tú escribes un libro contra el capitalismo, fomentas el capitalismo. Tú te pones desnudo en medio de la calle contra el capitalismo, fomentas el capitalismo. Tú dices que el capitalismo se va a acabar ahora con la crisis del coronavirus y vendes más periódicos, fomentas el capitalismo. Señores, que el capitalismo somos nosotros. Nosotros somos el capitalismo, no es algo que está allá afuera esperándonos en la calle. Nosotros tenemos una conciencia capitalista y se acabó. El problema es que la izquierda la tiene y no lo reconoce, por eso entra en la contradicción de ir en un Ferrari con el tatuaje del Che Guevara. Voy en un Ferrari, sí, pero es un Ferrari solidario. Ahora, eso me trae a un punto que me preocupa bastante. Sucesos extraordinarios traen consigo también políticas extraordinarias. No es de extrañar que en todas las crisis se implementen medidas temporales que terminan durando más que la misma crisis, como es el caso de los impuestos progresivos en tanto la herencia, el patrimonio, la renta que se implantaron entre Primera y Segunda Guerra Mundial, y los tenemos hasta ahora como algo que no hay debate, eso va porque va. ¿Crees que este escenario legitime un nuevo New Deal, por así decirlo, a nivel mundial? Hay ciertas cosas de esta crisis que permanecerán, otras que no. De hecho, permaneció de la guerra de Irak y de los atentados del 11S, permaneció lo que ahora existe en los aeropuertos, que es el detector de metales y estas cosas. Eso viene del 11S. Eso se mantiene. Hay ciertas cosas que se mantendrán. Aquí la cuestión no es qué cosas se mantendrán. Aquí la cuestión es ver cómo eso afectará a las economías. Y yo tengo una teoría que es clara. Los países que son libres, los países que realmente son libres, son muy pocos los países libres, la verdad, pero los que sí son libres, libres en el sentido que tienen una conciencia moral lo suficientemente desarrollada, la crisis los beneficiará. Mira, cuando uno se pone a mirar la crisis, por ejemplo, la gran peste de 1345, uno se da cuenta que los resultados de esa peste que mató a 50 millones de personas, no a 100.000, a 50 millones de personas, esos fueron los orígenes de la revolución agrícola, de la revolución en el campo, de las revoluciones tecnológicas en el campo que posteriormente van a dar lugar a la revolución industrial inglesa. Ya sabéis que la industria y la agricultura están unidas. No hay industria sin agricultura, pero tampoco hay agricultura realmente si no hay industria. Por lo tanto, hay países que los beneficiarán. A otros, a los países menos ricos, a los más pobres como América Latina, padecerán. Por ejemplo, la primera consecuencia de esto va a ser, evidentemente, una crisis profunda de desigualdad, que ya la tenemos, que ya la estamos viviendo y que va a seguir desarrollándose en estos días. ¿Me escuchas, Andrés? Porque es que a veces se corta. Y esa crisis de desigualdad pues va a ser cada vez más acuciante aquí en América Latina. Es curioso que estamos hablando de proteger a las personas más pobres,
Y sin embargo van a ser las que más lo padezcan con la crisis. Es decir, esta política de aislamiento tiene consecuencias económicas nefastas para la pobreza y para la desigualdad. Nefasta. Es curioso que la izquierda, que tanto se preocupa por la pobreza y por la desigualdad, esté apoyando esta política de aislamiento obligatorio y general. Lo entiendo que la apoyen porque ellos aman el Leviatán. Mira, ahora ha pasado en España una cosa. Ahora en España en Semana Santa se nos ha prohibido salir a los que somos católicos. Sin embargo, a los musulmanes ahora con el Ramadán se les va a dejar salir. Esto explica que esta crisis es una crisis ideológica, no es una crisis sanitaria ni económica. Es una crisis política en el sentido griego. Es una crisis de libertad. Lo que está en juego es la libertad. No está en juego ni la vida, ni que son tonterías que hablan, ni la economía. Es la libertad. Esa es la fuente que estamos perdiendo. La economía se recuperará. La libertad, amigo mío, no es tan fácil recuperarla. No es tan fácil. Tú me hablabas de que esto lo sobrevivirán con creces los países libres. ¿Cuáles son para ti los países libres? Hombre, países libres, no hay países libres en absoluto, pero evidentemente hay países más libres que otros. Por ejemplo, para mí Alemania lo es, para mí los países Suecia, Finlandia, Suiza, Dinamarca lo son también. Inglaterra más que Francia, Francia más que España, España más que Colombia, Colombia más que Ecuador, Ecuador más que Bolivia. Eso es, hay un grado, o sea, hay una escala, no está el país libre, ¿no? Que estos son libres que van saltando, no, eso no existe, pero evidentemente que hay grados. Es decir, Alemania es un país con una infinita conciencia moral muy superior a Italia o a España, por ejemplo. Pues a Alemania le va a ir infinitamente mejor que a nosotros, por ejemplo. Le va a ir mejor y le va a ir mejor a Inglaterra, pero a Inglaterra le va a ir mejor que a Irlanda. ¿Entiendes? Esto es así. Y a España pues le da lo mejor, un poquito mejor que a Grecia. Pero ya, ¿entiendes? Es decir, eso es. O sea, pero no hay una escala de este es libre y este es esclavo. Pues no. La libertad no se cierra. La libertad es como hemos dicho, un atributo del espíritu y este no se consume, sino que se multiplica como el fuego. O sea, yo diría eso, claro. Ahora bien, ya para ir terminando este tema, vemos que, por ejemplo, a un gobierno chino utilizando tecnología de punta para vigilar y controlar a su población en niveles orwellianos. Pero no solo, también vemos, por ejemplo, el gobierno italiano que desplegado, perdón, drones para identificar a aquellos que violen la cuarentena. Y asimismo, el gobierno surcoreano ha desarrollado ciertas aplicaciones que identifican a los contagiados. ¿Qué en este escenario podemos sacar de positivo y qué para la posteridad estaríamos poniendo muy en peligro lo más sagrado que es la privacidad? No, yo tengo hay un artículo que está publicado, lo pueden leer los compañeros, está en Facebook, Antonini de Jiménez, que es el Leviatán y el COVID-19, donde yo hablo que si nosotros fuéramos moléculas, simplemente moléculas, células, tendría sentido aplicar las políticas de aislamiento de China. Claro, porque si nosotros solo fuéramos una molécula o una cédula, pues tendríamos que tener mucho miedo de un virus, pero lamentable o afortunadamente, no somos una molécula. Estamos compuestos de moléculas o de células, pero no somos las células. Esto es el fallo típico que caemos en el determinismo científico. Esto es, por ejemplo, cuando me decía un ateo de la Sociedad Atea de Bogotá, vino a Pereira y decía, se tiró 3 horas diciendo pues que el hombre era básicamente un mono. Y que en realidad, y que Darwin, y que su madre, y que para acá y se para acá. Yo levanté la mano y yo le dije, los hombres podemos pasar 3 malditas horas diciendo que somos monos, pero los monos no se pueden reunir en un anfiteatro durante 3 horas y decir que son hombres. No caigamos en la puñetera sinécdote conceptual, que es confundir el todo con la parte. Claro que biológicamente o cromosomáticamente somos un mono, pero somos más, es decir, ¿entiendes? Eso pasa por no estudiar filosofía. Y entonces caemos en los determinismos, también en el determinismo científico, que es lo que está apoyando a los médicos para que sean los que controlen la vida pública de las sociedades. En lugar de nuestros mejor o peores representantes políticos, mejor o peores, no entro, cuando Duque sale, el presidente de Colombia, a decir que va a durar el confinamiento 15 días más, a su lado salen 2 médicos. ¿Por qué carajo tienen que salir 2 médicos si yo no los he votado? ¿Quiénes son esos? Si yo no los he votado, si no representan la soberanía popular. ¿Qué hacen ahí?
determinismo científico. Nosotros somos células y los que mejor conocen las células son los médicos. Por lo tanto, que manden los médicos. ¿Qué es lo que nos libera de eso? El estudio paciente y entregado por la verdad. Ser personas irreverentes, que no nos duelan que nos critiquen, que nos alegre que nos atraviesen un cuchillo en la llaga infinita del intelecto, para que nosotros, en lugar de aplicar y aplaudir este tipo de políticas que hoy aplaude todas las tardes a las 8, salen al balcón en España y Italia a aplaudir, porque han encontrado una nueva tecnología para controlarnos cuando vamos al baño, o cuando salimos a lavarnos los dientes, pues en lugar de eso, apliquemos otros contenidos que nos permitan liberarnos. La tecnología está ahí, la tecnología es una fuente infinita de conocimiento. Lo que pasa que, como todo, como la libertad, nos puede llevar al bien o al mal. Ya, estos son los riesgos de estar vivos. Pero no podemos acabar con Internet, porque Internet se use para controlar a la gente. Lo que tenemos es que liberar a la gente a través de Internet. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo? Entre otras cosas, yo humildemente peso 60 kilos, no ocupo mucho, humildemente. Yo hago Antonini de Jiménez y a mis estudiantes intento liberarlos de manera comprometida y metiéndole el dedo a la llaga. Y así deberíamos de hacer todos. Tú, Andrea, haces una cosa maravillosa, que es un programa, entre otros, donde entrevistas y das voz a personas que a veces no la tienen, para que liberen a las personas, para que emancipen a las personas que nos están escuchando. Todo, todo, todo. Mira, la libertad se alimenta de miedo y de promesas. Todo en la vida es dialéctico. Las cosas simultáneamente nos liberan y simultáneamente nos embrutecen. Una novia te hace más feliz, más desgraciado. Una carrera universitaria te libera porque te hace conocimiento, pero también te embrutece en otras artes. Todo tiene un componente liberador y usurpador. Todo. La cuestión es, que esto es a mi juicio, lo que hay, un poco lo que dice, ¿nos encerramos para abrirnos o nos abrimos para encerrarnos? Hoy ha salido John Gray en El País diciendo adiós a la globalización. Hay que tener cara, o sea, hay que tener cara dura, ¿eh? Para publicar en El País John Gray, uno de los filósofos más reputados en Inglaterra, en Reino Unido, y que diga adiós a la globalización. Nosotros hasta ahora, nos abríamos para encerrarnos. Éramos muy globales, pero en realidad teníamos mucho miedo, de ahí los nacionalismos. De ahí lo de el sentimiento posmoderno de bienvenidos los refugiados a condición de que no me toquen, bienvenidos los pobres a condición de que no llamen a mi puerta, ¿entiendes? Yo me abro al mundo para encerrarme. Yo lo que creo que va a pasar ahora no es que la globalización se acabe, es que el salto dialéctico va a ser al revés. Es decir, que ahora nos vamos a cerrar para abrirnos. Y entonces yo pienso que lo que va a pasar después del coronavirus es que va a perder fuerza el relativismo moral, va a perder fuerza el carácter postmoderno, va a perder fuerza el lenguaje inclusivista, va a perder fuerza el rollo de la multiculturalidad, va a perder fuerza el concepto de la masa y lo va a ganar el concepto de las personas. Y sobre todo, una cosa que me encanta, y el que sea animalista que se joda, va a ganar fuerza los toros. Yo amo la tauromaquia. ¿A qué me refiero con esto? A que va a cambiar el concepto que tenemos de la muerte. Teníamos una muerte profundamente insensible, alejada, nos daba miedo. Yo pienso o aspiro a que esto ayude a que volvamos otra vez a los universales y salgamos de los particulares roñosos que nos tienen ahora mismo colapsados. Antonini, has hablado de muchas cosas y para finalizar este bloque quisiera que por favor nos digas concretamente cuál es la importancia del vínculo entre la filosofía y la economía. ¿Cómo? ¿Cuál es el vínculo? Entre la filosofía y la economía, ¿por qué es importante? Porque la economía es el arte de la elección, es saber elegir. La vida es elección. Una persona vive cuando elige. Cuando elegimos, hacemos inconscientemente economía. Y una buena vida es una vida aplicada a la filosofía. Por lo tanto, si quieres vivir bien, aprende filosofía. Y al vivir bien, harás buena economía. Antonini, para ya ir acabando esta entrevista, por favor, quiero pasar a la sección de recomendaciones. En esta sección quisiera que por favor nos ayudes con libros, películas, obras, lo que tú creas indispensable que han forjado tu descubrimiento académico, intelectual y creas que le pueden servir a las personas que nos están escuchando en este momento.
Bueno, yo recomendaría muy brevemente, bueno, recomendaría, pues no sé, es lo que a mí, yo lo que he leído, ¿no? Por ejemplo, hay un economista, un teólogo economista muy bueno que se llama Frank Hinkelamer, que tiene un libro que se llama Crítica de la razón utópica. Es verdad que este es un teólogo de la teología de la liberación, que además tiene un perfil de izquierda, pero ese libro de Crítica a la razón utópica hace una crítica al pensamiento neoclásico, al pensamiento liberal, pero también al pensamiento socialista. Hace una crítica a todo. Es un libro muy completo. Lo recomiendo de verdad, de una manera. Una película, El miedo a los bárbaros, que la tenéis en YouTube. Una película franco-canadiense, El miedo a los bárbaros. Es una especie de recreación de la muerte socrática en un profesor universitario. Es muy buena. Un libro de poemas, no un libro, te he hablado de un ensayo, te hablaría de algo de narrativa. Siempre, Juan de Mairena, de Antonio Machado. Reflexiones de un profesor heterodoxo. Y evidentemente, pues, entre otras cosas, recomendaría también que siguieran y que dieran a like a tu canal y a estas entrevistas que haces tan dichosas y provechosas. Eso haría. Muchísimas gracias y sin duda esperemos que se siga ampliando esto. Y para seguir ampliándolo, quisiera que por favor terminemos con unas recomendaciones sobre figuras, personas que tú creas indispensables, que tienen un mensaje importante, potente para darlo y que pese a eso no se encuentran, por ejemplo, en una palestra pública. Y sería bueno que se les dé voz en este espacio. Yo recomendaría a una persona, y además te recomendaría incluso para que le hicieras una entrevista, porque él se llama Joaquín Campos. Yo lo conocí en Camboya, es un español. Este hombre, ¿por qué te lo recomiendo? Porque es un hombre que se sobrepuso a la vocación. No es un hombre que hable de la libertad, es un hombre que vive dentro de ella. Es la única persona que yo he conocido que es profundamente libre. Tan libre, él es uno de los mejores cocineros españoles, es un chef reputadísimo. Y sin embargo, rechazó la cocina porque el arte noble de escribir, le encanta escribir, no tiene estudios universitarios y prácticamente tampoco secundarios, pero ama la poesía y la escritura y se volcó con eso, pudiendo ser millonario como cocinero, porque su vocación es la cocina, se sobrepuso a la vocación y resolvió el dilema de ¿debo de hacer lo que quiero o debo de hacer lo que se me da bien? Él dijo, lo que quiero. Bueno, pues ya tiene publicado más de 7 obras, es bastante conocido ya en el mundo literario y es una persona con una fuente infinita de autenticidad. Así que yo te recomendaría nombremente Joaquín Campos, lo pueden buscar en Wikipedia, en su página web, todas estas cosas, realmente les llamará la atención. Buenísimo, Antonini. Solo me quedaría agradecerte a ti por esta gran entrevista. No sé si tú quieres añadir algo. Quería pedir perdón porque la pasión de este momento de confinamiento me ha llevado a ser poco analítico, poco sistemático, hablar de muchas cosas en muy poco tiempo. Uno cae en el riesgo de hablar de mucho y por tanto no decir nada. Espero no haber llegado a ese límite, pero bueno, simplemente pues agradecerte la oportunidad que me has brindado y decirte que siempre estamos abiertos para cualquier cosa y evidentemente darte la enhorabuena por este servicio público íntimo que haces a la ciudadanía y a la sociedad. Realmente yo te agradezco esto y mucha suerte en tu camino. Muchísimas gracias, Antonini. Agradecerte profundamente por esta gran entrevista. Y gracias a todos ustedes que ven periódicamente las entrevistas. No olviden que si es que les ha gustado, darle like, comentarlo y sobre todo compartirlo porque las ideas de la libertad no se van a compartir solas. Eso ha sido todo y nos vemos para la próxima.